Capítulo 3, versículos 1 al 7. Aquellos que han encontrado el texto podrán indicarlo diciendo amén. Así dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y éste vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Oremos. Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos leído. Te agradecemos por tu presencia entre nosotros y la presencia de nuestros hermanos, amigos y visitantes. Agradecido por muchos que han participado con sus voces, con sus instrumentos, para alabar y glorificar a tu santo nombre, y glorificarte también con la entrega alegre de sus diezmos y ofrendas. Ahora danos entendimiento, ayúdanos a discernir la enseñanza de tu santa palabra, pues todo eso te suplicamos y agradecemos en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Siéntese, por favor. Esta mañana, como suele acontecer cada domingo por la mañana, nosotros estaremos enfocando un mensaje evangelístico que, a pesar de que muchos de nosotros ya tengamos la experiencia del nuevo nacimiento, a pesar de que muchos ya conozcamos la significación del Evangelio, de la palabra de Dios, nosotros podemos recibir el mensaje y compartirlo con aquellos que todavía ignoran la verdadera significación del Evangelio del Señor. Es posible que entre nosotros tengamos aquellos que todavía no han experimentado de una vez por todas ese nuevo nacimiento. Por eso el título del mensaje de esta mañana es ¿Cómo volver a nacer? Y en la introducción necesito decirles que Dios usa los 4 evangelios para hablarnos específicamente sobre la salvación. Hay muchas personas en el mundo que están satisfechas con el hecho de pertenecer a una iglesia. Todos nosotros tenemos una religión, pero en la realidad, lo que Dios está buscando en nosotros no es nuestra religiosidad. Reconociendo Dios que nuestra religión no nos puede limpiar, no nos puede perdonar, no nos puede salvar, Dios ha provisto un medio único y absoluto por medio del cual nosotros seremos regenerados. Y esa regeneración, o sea, ese nuevo nacimiento, es la meta que Dios quiere que tengamos todos nosotros, no importando nuestra religión, nacionalidad, edad, preparación académica o condición financiera. Todos nosotros necesitamos entender específicamente y experimentar lo que significa el nuevo nacimiento. Entonces, al hablar de cómo volver a nacer, nosotros hemos encontrado en el texto primero de esta mañana el diálogo de una persona muy religiosa. Era un doctor de la ley en Israel. Eso significaba que él enseñaba religión
en las sinagogas. Porque la palabra ley en hebreo, la Torá, se refiere a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco. Y Nicodemo era un hombre muy preparado, tenía un doctorado, reconocidamente entre los judíos como una persona conocedora profundamente de la ley mosaica que había sido establecida por Dios por medio de Moisés. Pero ese hombre, que ciertamente escudriñaba las Escrituras, Nicodemo, él vino a buscar al Señor Jesucristo porque reconocía en él las evidencias de una persona que era usada por Dios. Lo que ignoraba Nicodemo era que Jesucristo es Dios entre nosotros. Y en su diálogo con el Señor Jesucristo, la palabra de Dios relata para nosotros el hecho de que Cristo, hablando a él sobre su necesidad y la necesidad de todos nosotros, Cristo dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, a pesar de ser un maestro de la ley, un maestro de religión, un maestro de teología, un doctor de la ley, un hombre muy religioso, él se quedó espantado al escuchar de los labios de Cristo la necesidad que él tenía de volver a nacer. Y Nicodemo no entendió esa razón de Cristo. Y su primera preocupación fue: sí, ciertamente, si yo necesito volver a nacer, ¿cómo podré yo, que soy ya grande, volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y fue cuando Cristo estipuló la diferencia entre nacer del agua y nacer del Espíritu. Y explicando sobre el primer nacimiento, él dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el versículo 6 está la explicación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Aquí está el agua. Todos nosotros hemos llegado a este mundo en el agua. La preservación de la vida está en una bolsa de agua que todas las mujeres traen en su vientre cuando han abrigado en su interior una nueva criatura. Cristo, hablando del agua, dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso quiere decir que no importa su edad, mi edad, hay un momento en nuestra vida cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad de volver a nacer, y entonces hacemos lo que Dios requiere de nosotros, y en aquel momento tomará lugar en nuestro interior una regeneración, o sea, un nuevo nacimiento, para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos al Evangelio de Marcos ahora, y tomar en cuenta el primer punto de nuestro mensaje. ¿Cuál es la condición para usted y para mí de volver a nacer? ¿Qué es lo que requiere Dios de nosotros? Marcos capítulo 1, versículo 15. Cristo diciendo: habló, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. La primera condición, lo que legalmente uno llama la condición sine qua non, o sea, la condición sin la cual no podemos obtener algo, es arrepentimiento. Muchos latinos hemos confundido remordimiento con arrepentimiento. Remordimiento es cuando nos sentimos tristes por alguna cosa y lloramos y nos sentimos mal, pero al rato nos olvidamos y regresamos a lo mismo. Eso es remordimiento.
Pero arrepentimiento, la palabra en su original, significa dar la media vuelta. Significa cambiarse de rumbo, cambiarse de pensamiento, cambiarse de dirección, cambiarse de creencia, cambiarse de vida, cambiarse de destino. Esa es la metanoia de la cual nos habla el Señor en el griego del Nuevo Testamento. La primera condición es el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse significa reconocer que somos pecadores. El salmista en el Salmo 51, versículo 3, dijo, porque yo reconozco mis rebeliones. Hay mucha gente que es muy rápida para reconocer las rebeliones, los pecados, las fallas de fulano, de mengano y tantos otros. Pero delante de Dios necesitamos saber que cada quien dará cuentas por su vida, por sus pecados. David dijo entonces, porque yo reconozco mis rebeliones. En el Salmo 32, versículo 3, él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El original hebreo quería decir que en su tristeza, en su angustia, porque dentro de él había un sentimiento que le empujaba hacia Dios para reconocer que era un pecador. Pero no se queda allí solamente el sentimiento, no se queda allí solamente el reconocimiento de ese pecado o de sus rebeliones, pero la palabra de Dios dice en el Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. En la confesión, no confesamos a los hombres, no confesamos a las mujeres, no confesamos los unos a los otros, sino que tenemos que confesarnos a Dios, porque contra Dios hemos pecado. Todo eso involucra el arrepentimiento, y no solamente sentir, no solamente declarar a Dios, pero también abandonar el pecado, alejarse del pecado, porque arrepentimiento es cambio de vida, es cambio de mente. Proverbios, el libro de Proverbios nos habla, capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, tenemos que reconocer y tenemos que apartarnos. Tenemos que abandonar nuestra vana manera de vivir. Por eso, el Señor nos habla a través de Isaías en las páginas del Antiguo Testamento, capítulo 55, Isaías 55, dice, versículo 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El arrepentimiento es la primera condición para que nosotros volvamos a nacer. En segundo lugar, no podemos estar allí solamente en el arrepentimiento. Tenemos que creer en el Señor. Todos nosotros creemos. Próximamente yo estaré cogiendo un avión en Houston para viajar a México, para participar de un congreso internacional. Y yo creo que el piloto conoce el camino.
Yo no puedo ver en el aire las marcas del camino por donde va a pasar el avión, pero yo creo, yo confío que el piloto me llevará a México y no a Cuba. Todos nosotros creemos en alguna cosa. Uno trabaja durante toda la semana y cree, confía que el viernes el patrón le va a dar su cheque. Creemos. Somos creyentes en alguna cosa. ¿Sí? Mi esposa prepara el café para mí en la mañana y yo creo que echó azúcar y no sal en mi café. Yo creo. Tenemos que creer en alguien, tenemos que creer en alguna cosa. Pero en relación a lo espiritual, nosotros tenemos que creer en uno que no cambia jamás. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Necesitamos poner nuestra fe en uno que nos ama de tal manera que se entregó en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, no sea condenado, mas tenga la vida eterna. Mucha gente no entiende todavía la significación de creer. Vamos al texto en Mateo 1:15. Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. No dijo creed en un evangelio. Creed en una religión, creed en una iglesia, sino que hay exclusividad aquí. Cristo dijo, creed en el Evangelio. O sea, no podemos confiar en ninguna otra fuente, en ninguna otra persona, en ningún otro ser. Nuestra creencia debe de estar exclusivamente en el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creer en Jesucristo significa tener convicciones, tener conocimiento, tener en el corazón y en la mente la información adecuada para que nosotros sepamos a quién hemos creído. Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17. En el versículo de número 3, Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La palabra conocer es una relación de intimidad. La palabra conocer es una información personal. Conozcan a ti, Cristo dijo, el único Dios verdadero. O sea, cuando creemos en cualquier otra cosa, estamos creyendo en una mentira, porque el Señor es el único Dios verdadero. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos habla sobre la creencia en el Evangelio, y muchas veces nosotros no entendemos la significación, la implicación de creer en el Señor. Creemos, decimos, pero realmente no creemos. ¿Qué implica creer en el Señor? Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Empezando por el versículo 9, dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya en el versículo 9, esto implica que nuestra creencia no es en un Cristo muerto, no es en un Cristo atrapado todavía en la sepultura o en la cruz, sino un Cristo que se levantó con poder, porque Él ha resucitado, Él ya no está entre los muertos. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo 10 nos dice de una manera profunda y preciosa, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para que seamos justificados delante de Dios.
La Escritura declara que no hay un justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay un solo justo, pero nos justificamos con Dios por medio de Cristo, cuando creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo se levantó de los muertos, porque en la cruz del Calvario Él derramó su sangre carmesí como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en él cree no sea condenado, mas tenga la vida eterna. Eso es creer en el corazón. Y dice, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir eso? Significa de que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tenemos esta convicción en nuestro corazón, nosotros compartiremos con nuestros semejantes, con nuestros familiares, que hemos tomado la decisión de recibir al Cristo que vive como nuestro único y suficiente Salvador. Hace muchos años, yo tuve que enfrentarme a mi familia en Brasil al tomar la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Al declarar mi decisión, pasaron los años en que no había comunicación entre mis familiares y yo. Yo insistía en hablarles, yo insistía en escribirles, pero seguía orando por ellos y anunciando que solo Jesucristo salva. En cierta ocasión logré dar a mi abuela uno de esos aparatos de tocar videos y grabé un mensaje hablando a ella en su propio idioma sobre mis razones, sobre el plan de Dios para la salvación de los pecadores. Ella no logró entender jamás, murió a los 102 años sin Cristo en su corazón, pero sus hijas, la semilla fue sembrada en sus corazones. Y hemos hablado recientemente, mis tías, y ahora ellas ya me dicen que son creyentes en el Señor Jesucristo. Tenemos que hablar. Tenemos que compartir, tenemos que creer en el corazón y hablar al Señor. Yo no creo en esos agentes secretos de Dios. Hay muchos cristianos que son agentes secretos. Nadie se da cuenta en el trabajo que es un cristiano. Nadie se da cuenta en la escuela que es un cristiano. ¿Y por qué? No, van a burlarse de mí, no estoy loco. Sí, no estás loco. Pero el día en que uno tenga convicciones cabales, verdaderas, uno sabrá que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. No podemos avergonzarnos, tenemos que hablar. El mundo necesita saber que Cristo nos ha transformado a través de nuestra voz, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra enseñanza. Tenemos que creer en el corazón y confesar con nuestra boca. En tercer lugar, hablando ahora del cómo volver a nacer, en primer lugar hemos hablado el arrepentimiento, en segundo lugar, creer, y en tercer lugar, seguir a Jesús. Todo eso va junto, es un solo paquete. No podemos optar por creer y no seguir. No podemos optar por seguir y no hablar. Tenemos que hacer todo eso. Eso es parte de un paquete llamado la regeneración. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Marcos 8, va un mensaje para los agentes secretos. Versículo 34. Marcos 8, 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo
y tome su cruz y sígame. El texto de Lucas 9:23 dice, y si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz significa que nosotros nos vamos a exponer a la crítica de la gente. Vamos a sufrir la persecución de aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento. Quizás el patrón, quizás los compañeros, quizás los maestros, quizás los mismos padres no pueden entender nuestras razones para un cambio de vida, un cambio de destino. Cada vez que tomamos conocimiento de la muerte de alguien, la pregunta que hacemos es, ¿estará con el Señor? Ah, pastor, si usted conociera, era una persona tan buena. Mi padre era una persona muy buena. Tenía 24 años cuando murió. Un médico le quitó la vida, rompiendo sus venas dentro de su garganta con uñas muy largas, y una hemorragia le quitó la vida. Era un hombre muy bueno, muy religioso. Según mi abuela y mi madre, no decía mentiras, no robaba, no mataba, no fornicaba, no adulteraba, no hacía absolutamente nada inadecuado. Pero él nunca en su vida puso su fe en el Cristo que salva. Me duele entender estas razones. Me duele saber que mi padre no aceptó al Señor. Me duele, pero la condición sine qua non para uno salvarse, para estar con Dios eternamente, es volver a nacer, y eso mi padre jamás lo hizo. A pesar de ser un hombre muy bueno, él jamás experimentó el nuevo nacimiento. Pero le doy gloria a Dios que una semana antes de partir, mi madre experimentó el nuevo nacimiento. No fue bautizada después de haber creído, y eso no importa porque el bautismo nos salva. Pero ella con sus labios confesó su arrepentimiento y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, la primera condición para volver a nacer es el arrepentimiento. La segunda es creer, y hay exclusividad en esa creencia. Y la tercera es seguir a Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos seguir a Jesucristo? ¿Cómo podemos tomar la cruz? Tendremos que ir a Jerusalén, comprar una cruz de madera, y ahí venden, y salir caminando por las calles de Jerusalén en la vía dolorosa hasta el monte Calvario. No, absolutamente. Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos enseña diciéndonos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ahora yo estoy muerto con Cristo, estoy crucificado con Cristo, y la vida que ahora vivo, yo tengo que vivirla de acuerdo con la palabra de Dios. Uno dice: pero pastor, por eso yo no acepto el Evangelio, porque yo sé que no podré cumplir. Cristo no está llamando a los que pueden cumplir. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Cristo vino exactamente porque no podemos cumplir. Él sabe de eso. Pero Él nos da del poder de lo alto su Santo Espíritu para que podamos decir como Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que si yo
escojo vivir en la carne, arrastrándome en el lodo del pecado y del vicio, yo no podré cumplir. Pero si yo estoy dispuesto, si yo sé a quien he creído, si yo quiero realmente seguir a Jesucristo, oh, Él tiene en su interior de cada uno de ustedes y en el mío un poder maravilloso que es su Santo Espíritu. Por eso las Escrituras afirman de una manera inequívoca que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Tenemos poder. El apóstol Pablo era un hombre que tenía 3 nacionalidades. Era un hombre que hablaba varios idiomas. Era un hombre que tenía mucha fuerza social, política, principalmente para Roma y para Israel. Era temido por los cristianos, era temido por las autoridades. Pero Pablo, escribiendo su carta a los filipenses, él habló sobre todo lo que tenía antes. Filipenses capítulo 3, versículo 7, dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cristo preguntó en cierta ocasión qué le importa al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma. Y enseñó diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, para los cristianos ocultos, los agentes ocultos, el Señor tiene un mensaje. Está diciendo a los agentes ocultos, usted necesita volver a nacer. Y afirma en su Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 38, Marcos 8, 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.